Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué privilegio, queridos amigos, queridos hermanos, poder nuevamente conectarme contigo y llegar hasta el lugar donde tú te encuentres con una palabra del Señor que estoy seguro te va a ser de enorme bendición. Lo que Dios me ha dado para compartir contigo hoy es algo de extrema importancia para nuestras vidas. Hay veces que estamos en situaciones en las cuales no vemos cambio, no encontramos salida, vemos todo negro, nos da la impresión de que nunca vamos a salir del problema y vamos a entrar un poquito en la palabra de Dios y averiguar qué puede estar pasando. Yo quiero en esta tarde llevarte al libro de los Hechos, en la palabra del Señor, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Primeramente, Saulo, quien luego fue conocido como Pablo, el gran apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, fue un hombre muy aguerrido, muy celoso de la religión. Él pertenecía a la religión de los fariseos y era muy celoso de su religión. Pablo o Saulo estuvo presente el día en que apedrearon a Esteban. Y dice la palabra que él tenía las ropas de Esteban en sus manos, mientras lo apedreaban hasta que le dieron muerte. Era un hombre muy celoso, era un hombre muy aguerrido. Ahora, quiero que prestes atención a esto. Pablo perseguía, o Saulo más bien perseguía, a los cristianos. Sin embargo, cuando aquella luz le aparece y él cae al piso, la pregunta fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiero dejarte bien en claro. Quiero que sepas de parte de Dios, el que te persigue a ti, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, que es un practicante de la palabra de Dios, una persona que tal vez está testificando de su fe en Cristo y está padeciendo persecución. El que te persigue no te persigue a ti, persigue a Jesús que vive dentro de ti. Y a él
nadie le gana. Tú no tienes que reaccionar torpe, tú no tienes que enojarte con nadie, tú no tienes que hacerle mal a nadie, tú tienes que seguir concentrado en servir al Señor. La palabra de Dios dice claramente que ningún arma forjada contra ti prosperará. Eso es cuando tú estás concentrado en hacer aquello a lo cual Dios te llamó. Eso es lo primero que quiero que veas. Lo segundo, me impresiona la palabra repentinamente. Saulo estaba concentrado en lo que él quería hacer, destruir a los cristianos. Pero él no contaba con un de repente de Dios. Hay veces que las cosas están totalmente al revés. Hay veces que el médico te ha dicho la enfermedad que tú tienes no tiene cura. Hay veces que el médico te ha dicho la enfermedad que tú tienes solamente un milagro. Solamente que ocurra un milagro para que tú te sanes. O sea, tal vez no eres tú, es un familiar tuyo. Hay veces que tu situación financiera, económica, está en total quiebra. Pero tú sigues concentrado sirviendo a tu Dios. Tú sigues enfocado en aquello a lo cual Dios te llamó. No mires a la derecha, no mires a la izquierda, no veas el oleaje alrededor. Concéntrate en mirar hacia adelante, hacia la meta. Dice la palabra, puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando tú menos esperes, un de repente de Dios cambiará por completo tu vida. Saulo, aunque su concentración era destruir la iglesia del Señor, destruir a los cristianos, un de repente de Dios le cambió la vida. Saulo no tenía idea de lo que iba a suceder con su vida. Él cogió aquellas cartas, montó su caballo, cogió un grupo de hombres y arrancó por el camino hacia Damasco sin ni siquiera soñar que se iba a encontrar con un de repente de Dios. Repentinamente se le aparece Dios en el camino. Repentinamente la vida le cambió. Repentinamente lo envolvió una luz del cielo. Repentinamente se le acabó esa furia que tenía y empezó a temblar. Y dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te digo hoy a ti que tu vida puede dar un vuelco total con un de repente de Dios. Lo segundo que quiero, o tercero que quiero que analicemos, es la frase que Jesús le contesta. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es un pedazo, una punta de hierro oxidada. Y lo que Jesús le dijo a Pablo, deja de patear el aguijón. Deja de patear, porque si tú te pones a patear una punta de hierro oxidada, vas a terminar con el pie infectado. Y cuando vengas a ver, te van a tener que cortar el pie. Porque no puedes patear un hierro y hacerlo torcer para donde tú quieres.
tú no puedes enfrentarte y empezar a patear la voluntad de Dios para tu vida, porque te vas a hacer daño. Mira lo que dice la palabra en Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. A mí por muchos años me costó entender esto, porque aquí está hablando de Jesús. ¿Cómo puede ser que si Jesús vino a salvar el mundo, se convierte en piedra de tropiezo y roca de caída? Aquí al final del versículo te dice, el que creyere en él no será avergonzado. Para ese que creyere en él, él no es piedra de tropiezo ni es roca de caída. Entonces, ¿para quién es? Vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 7 versículo 9. Dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esta era la instrucción de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 11? Dice, pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos les enviaba por su espíritu. Se endurecieron. Hicieron lo mismo que hizo el faraón cuando Moisés iba a hablar con él. Él clamaba y decía, ora para que me quite la plaga. Le quitaban la plaga y después se endurecía. Y no quería dejar salir al pueblo de Israel. Entonces la próxima plaga era más dura y era más fuerte que la anterior. Entonces dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando yo me endurezco, cuando yo no quiero oír la palabra de Dios, cuando yo no quiero permitir que la palabra de Dios entre en mi corazón y haga el efecto para lo cual es enviada, eso produce enojo en el corazón de Dios. Y dice el versículo 13, y aconteció que así como él clamó, o sea, Jehová Dios clamaba, hablaba a través de sus profetas. Dice, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Entonces nos podemos en un momento determinado encontrar en una situación donde estamos clamando y clamando y clamando y clamando y llorando y suplicando, pero no pasa nada. Pareciera que los cielos se han cerrado por completo. Entonces es momento de hacer un autoanálisis profundo. En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Quién es Él? Él es Jesús de Nazaret, aquel que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. El que cree en Él, para Él Jesús viene a convertirse en aquella perla de gran precio, que no hay nada más precioso, no hay nada mejor, no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso que Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser cabeza del ángulo, y vuelve y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, aquí me explica cómo es que sucede esto. Y dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Dios me da su palabra, Dios me revela su palabra a través de su Espíritu Santo para que yo la oiga y la obedezca. Por eso dijo tanto el Señor y repite tanto la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo recibo, escucho la palabra de Dios en un mensaje y la palabra me es revelada por el Espíritu Santo, se supone que yo reaccione positivamente al mensaje que oí y que permita que esa palabra penetre en mí, que entre, como dicen Hebreos, como espada de dos filos, que entre hasta lo más profundo de mi ser, que desnude, que descubra todo lo que hay dentro de mí y que me deje ver. O sea, la palabra es un espejo. La palabra es un espejo donde yo me miro y veo mi condición. La palabra es un espejo que me permite ver exactamente cuál es mi condición, y el Espíritu Santo me ministra de acuerdo a aquello que está sucediendo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis actos en aquel momento. Entonces se supone, y es la voluntad de Dios, que yo reaccione positivamente a la palabra que estoy oyendo. Y el último pasaje que te voy a compartir está en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que conoce este versículo, pero lo conocen hasta ahí nada más. No se han detenido a meditar lo que dice luego de eso. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Ese es el caso de la persona que te estoy hablando. Dios te habla, Dios te revela, Dios te indica, Dios te instruye, pero tú lo rechazas. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no es asunto de que Dios no te habló, no es asunto de que Dios no te reveló, no es asunto de que alguien no te predicó, no te habló de Cristo, no te habló del plan de Dios para tu vida, no es asunto de que Dios no te habló cuando tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida, no es asunto de que Dios no te habló y te reveló ciertos cambios radicales que tú tienes que hacer. Es asunto de que tú lo escuchaste y lo hiciste rebotar. Lo rechazaste, no lo aceptaste, no lo tomaste, endureciste tu corazón a la palabra de Dios. Entonces dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Observa cómo afecta a tu generación. Yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice el Señor. También yo cambiaré su honra en afrenta. Ahora, observa esto. Aquí no está hablando, este pasaje no está hablando
a personas individuales, está hablando a un pueblo completo, está hablando a una nación. Vale decir que esta situación no solo aplica para individuos, aplica para grupos, aplica para naciones, aplica para iglesias, aplica para empresas, aplica para todo tipo de grupo de personas, aplica para naciones enteras. Porque la palabra, por darte un ejemplo, la palabra de Dios dice, no matarás. Pero si la nación, desde la sede de gobierno, legaliza el aborto y la eutanasia, está comenzando a patear el aguijón, está comenzando a pelear con Dios, está asumiendo una actitud de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé más que tú, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo también puedo ser Dios. Eso es lo que hizo Satanás antes de ser Satanás, quiso ser igual a Dios y le salieron las cosas al revés. Entonces, cuando una nación legaliza el aborto, cuando una nación legaliza la eutanasia, algo que es abominación delante de la presencia de Dios, esa nación se va en picada. Oye, mi amigo, lo que te digo, esa nación se va a reventar completa. Cuando una nación va en contra de los preceptos de Dios, no tiene un buen futuro. Tiene un futuro pésimo. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice, conocimiento es poder. Y eso no es cierto. El conocimiento aplicado es poder. O sea, no es conocer la palabra de Dios, es aplicarla a mi vida lo que va a cambiar mis circunstancias. Yo necesito un rompimiento en mi vida. Lo primero que tengo que hacer es meterme en un análisis de mí mismo, en un análisis profundo y sincero, y empezar a clamarle a Dios, Señor, métete a lo más profundo de mi ser, allá donde yo no conozco. Yo no quiero nada en mi vida que tú no hayas plantado. Jesús dijo que la planta que no plantó su padre tiene que ser desarraigada. Entonces, yo no quiero en mi vida ninguna planta que Dios no haya plantado. Y tenemos que clamar, Señor, métete ahí en lo más profundo, allá donde yo mismo no conozco, y empieza a matar, a arrancar, a destruir, a desarraigar toda planta que tú no plantaste en mi vida. Es cuando la palabra de Dios es revelada a mi vida y es obedecida cuando se convierte en poder a mi favor. Entonces, rápidamente, que se me avanza el tiempo, hay 3 maneras básicas de ponerse a patear un aguijón. La primera, aquel que oye la palabra, aquel que oye el mensaje de salvación y lo rechaza de plano. Te pone 1000 pretextos. No estoy listo, no estoy preparado, yo soy bueno, yo no necesito esto. 40 cosas. No, que yo vi en aquella iglesia tal y más cual, y hicieron y dejaron de hacer. Hay 40 pretextos para no abrir tu corazón a Jesús. Esa es la primera. Primera Juan 3:18 dice, el que en él creyere no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué viene la condenación? Por haber rechazado
el mensaje de salvación, haber rechazado la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La segunda forma es cuando yo lo recibí y luego me aparté. Eso es peor todavía, porque ya yo lo saboreé, ya yo saboreé el beneficio del Espíritu Santo de Dios en mi vida y luego lo rechazo, me aparto, lo abandono, me endurezco y no quiero regresar. Cuando yo me pongo duro a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios que dice regresa a mí, te quiero de nuevo conmigo. Yo quiero que tú sepas una cosa, Dios no te va a soltar. Dios te puede decir o vienes por la buena o vienes por la mala, pero vienes. Cuando te veas con la cabeza llena de chichones, vas a venir a mí. ¿Y sabes por qué? Por amor. Porque Dios prefiere que tú tengas 45 chichones en la cabeza y regreses a Él a causa de ese dolor a que te pierdas en el infierno. La tercera forma en que tú puedes estar pateando el aguijón, ya la mencioné anteriormente, es cuando tú estás esperando algo de Dios. Cuando tú estás esperando un cambio de finanzas, cuando tú estás esperando un cambio en tu matrimonio, cuando tú estás esperando un cambio en la vida de tus hijos, cuando tú estás clamando por una sanidad que necesitas porque el médico te dijo no hay solución para ti. Poco a poco esta enfermedad te va a ir comiendo hasta que te aniquile. Y tú sabes que la ciencia no tiene solución, pero Dios ya te ha hablado y Dios ya te ha revelado y Dios te ha venido tocando y Dios te ha venido ministrando. Mira, tienes que hacer este cambio, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar, tienes que arreglar tus situaciones, tienes que cambiar en esto, tienes que cambiar en aquello y tú sigues endurecido. Esa es otra manera de patear el aguijón. No podemos manipular a Dios. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Si yo obedezco, Él lo hará. Y querido amigo, antes de terminar con este tiempo, si tú nunca has tenido la bendición de recibir a Jesús en tu corazón, si tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, lo has oído y lo has conocido como una religión, Él quiere hoy entrar a tu corazón. Él dice, yo estoy tocando, yo estoy llamando, ábreme la puerta. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar en ti. Si tú nunca lo has hecho, yo te invito a que tú repitas esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo a ti, arrepentido porque soy pecador. Yo quiero entregarte mi vida hoy. Señor Jesús, te abro mi corazón, ven a vivir en mí. Lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esto, te felicito. Es lo mejor que has podido hacer en toda tu vida. Quiero recomendarles de nuevo mi libro Eventos por Venir. Hay mucha gente que están preguntándose con las cosas que están pasando, si ya el anticristo está aquí, si ya estamos en la tribulación. Tienes que instruirte. Este libro contiene lo que dice la palabra de Dios. Escríbeme, sea en YouTube o escríbeme a miguel.asl77@gmail.com. Muchas gracias por tu tiempo, por prestar atención.
Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Gracias y bendiciones.